Como le digo, hoy estamos continuando el tema o la serie de todo lo que es anticipando la Semana Santa. Y vamos a estar hablando, por lo tanto, un poco más de esos 40 días con Jesús. Jesús oró y ayunó 40 días antes del Calvario. Y hemos estado compartiendo entonces temas relacionados a ese evento portentoso, como es la Semana Santa, la victoria del Mesías, del Señor Jesús. Así que voy a otra vez llevarle a usted en ese caminar con Él. Amén. Aleluya. Hoy el pasaje clave, el versículo clave del cual estaré usando para mi predicación es Lucas 4:18. Ahí dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ore conmigo. Padre, que esta palabra que ha sido expuesta, esta lectura de aquel momento tan significativo en aquella sinagoga, cuando tú declaraste tu misión, hoy también abra nuestros ojos, se haga claro ese mensaje, produzca en nosotros, Señor, una gratitud por lo que tú has hecho y sigues haciendo en cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Santo es el Señor, amén. Hay una palabra clave dentro de esta lectura que acabamos de hacer. El Señor Jesús ahí dice: yo he venido para dar libertad a los cautivos. Y yo quiero enfatizar ese aspecto, la libertad. Si hay algo que un ser humano aprecia, ¿verdad?, es la libertad. Si hay algo horrible para un ser humano es no sentirse libre, sentirse atado en alguna manera. Y la obra del Señor Jesús vino enfocada en eso, en traer liberación, libertad. Pero no solo libertad física, porque puede ser que por ahí en las calles andan muchos libres físicamente, pueden caminar por donde quieran, ¿no? Pero tal vez tienen ataduras espirituales. Hay mucha gente, tristemente hoy día, con muchas cadenas emocionales, espirituales, de las cuales no han podido liberarse. Esa es la libertad que Jesús trajo, la libertad total, la libertad del pecado, la libertad de la condenación eterna. Su obra terrenal lo demostró, pero también tiene consecuencias eternas. Él vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y porque esa era la misión mesiánica, traer liberación a todos aquellos que lo necesitaban, ¿verdad? En la palabra de Dios se nos explica muy claro. Por ejemplo, primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, ¿para qué? Ahí nos dice el para qué. ¿Cuál fue la misión? ¿Cuál fue el propósito de su aparición? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál es la mayor obra del diablo? Tener a la gente atada, las ataduras espirituales, en diferentes formas. Como te digo, tal vez uno dirá: pastor, usted está hablando de adicciones, de vicios, pero sabe que hay tantas ataduras, aparte de vicios también. Hay ataduras manifestadas a veces en miedos, en inseguridades internas, que hace que el ser humano o algunas personas no desarrollen su potencial, no sean lo que Dios quiere que sean. Juan 10:10 dice que Satanás, el enemigo, vino para matar, hurtar y destruir, pero que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, o sea, una vida con sentido, con valor, con
con propósito. Para esto apareció el Hijo de Dios entonces, para deshacer las obras del diablo. Y hoy te recordamos, diablo, que para eso vino Jesús. Y cuando Él quiera en alguna manera intimidarte espiritualmente, tú dile claramente quién es el que está contigo, ¿verdad? Eso es una realidad. Él vino para deshacer las obras del diablo y Él lo puede hacer. Tú no tienes el poder, tú y yo no lo tenemos, pero Él tiene el poder, el Señor Jesús. Por eso cuando llegó a esa sinagoga en aquel día, vino a Nazaret, vino a Nazaret. Ahora recuerda, ¿de dónde era Jesús? De Nazaret, ¿verdad? Era su pueblo, era su barrio, como decimos popularmente. Vino a Nazaret, ahí Él se había criado. La gente a veces no estima o no valora a los que son del pueblo, de la ciudad. Como que alguien diga, ay, ese pastor José Matamoros de Guadalupe, allá en Costa Rica, ¿qué de bueno puede salir de ahí, de Guadalupe? ¿Verdad? Yo voy a mi pueblo, a la ciudad donde me crié, y tal vez, no, ese yo me acuerdo, si ese es del barrio, ese lo conozco bien. Y a veces no te aprecian. Viene alguien de otra parte y tal vez tú eres hasta mejor cantante o deportista o lo que sea, pero no te dan la importancia. O como que digan a ustedes los puertorriqueños, de Bayamón, ¿qué puede salir bueno de ahí? De Ponce, no, de Ponce nada, ¿no? De México, de allá, de Tamaulipas o esos lugares en México, de Guatemala, ¿qué puede salir bueno de allá, de Huehuetenango y todos esos lugares? A veces la actitud humana es así, despectiva hacia los demás. Y Jesús con todo y eso llegó a Nazaret. Y no solo llegó, hizo su entrada al lugar más importante de la ciudad para los judíos, la sinagoga, el templo, el lugar donde se adoraba a Dios. Y en el día de reposo, el sábado, porque recuerde que Jesús estaba cumpliendo la ley, por eso él también iba los sábados y ahí es donde iba a estar el pueblo judío, no iban a estar los domingos todavía. Entonces él fue el sábado a la sinagoga y se levantó a leer. Note esto, en la sinagoga judía no cualquiera se sube al púlpito, no cualquiera se para y abre la Torá, la ley, y lee la escritura. En una sinagoga judía no cualquiera, tienes que ser un rabí. Eso es evidencia entonces de que lo reconocían a él como un rabino, como un maestro, puesto que nadie lo paró, nadie lo frenó, nadie dijo, ¿qué hace ese ahí arriba? No. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Más bien entonces le dijeron, aquí está, maestro, rabino, aquí está el libro. Y Jesús podía escoger qué iba a leer. Como cuando usted en la iglesia a veces le dice el pastor, ¿verdad? Quisieras participar en el culto el domingo y tú dices, bueno, pero ¿qué leo? ¿Quieres traer una lectura de la Biblia? ¿Qué escogerías tú? Pregúntate. ¿Cuál pasaje crees que ahorita tú dices, quiero leerle esto a la iglesia, al mundo? Pues Jesús escoge a Isaías, escoge al profeta Isaías. No es casualidad eso, ¿sabe? Porque Isaías es conocido por los eruditos como el libro más mesiánico del Antiguo Testamento. A Isaías se le ha llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, o sea, el libro de la Biblia que más habla del Mesías. Solamente leyendo Isaías 53 te darás cuenta por qué digo eso. Allí hay un perfil, una descripción bien clara del Mesías y de la muerte del Mesías en la cruz del Calvario, en Isaías 53 y en otras partes de Isaías. Sin embargo, Jesús en esta ocasión enfatiza otro aspecto todavía. Él lee el pasaje que tiene que ver más bien con la parte de la anticipación de la unción mesiánica. Isaías 61.
Ahí es donde está ese pasaje. Y entonces en Lucas se describe lo que él hace. En Lucas se le dio el libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando él dice el Espíritu del Señor, él está hablando de que en su posición humana, como humano en que estaba funcionando como el Salvador, él reconoce la unción de lo alto. El término hebreo ahí sería el Espíritu de Adonai, porque es el término hebreo que usan para referirse a Dios, a Jehová. El Espíritu de Adonai, Adonai que significa el Señor en hebreo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está la otra palabra clave, para que alguien pudiera declararse Mesías, tenía que reconocer que estaba ungido. De hecho, la palabra Mesías significa ungido. Entonces Jesús no está dudando de cuál es su posición, está afirmando su posición ante aquel grupo de gente judía en esa sinagoga, el Espíritu del Señor. Eso me dice también la importancia que tiene el ser guiado por el Espíritu de Dios. Si yo me paro en un púlpito y empiezo a proclamar, a predicar y a decir lo que sea, pero no tengo la unción del Espíritu Santo, estoy hablando palabrería. Cualquier político con buena labia, como dicen, puede hablar bonito, pero no cualquiera puede hablar con unción del cielo. Muchos predicadores hoy día pueden pararse en un púlpito sin unción, solo por intelecto, porque saben, conocen algunas cosas de la religión. No solo predicadores evangélicos, de todas las religiones. Hay por ahí muy buenos predicadores en el sentido de la oratoria que tienen, de la labia, de la elocuencia que pueden tener para hablar, pero eso no significa unción del Espíritu. Hay gente en las iglesias a veces que se dejan impresionar por esas cosas y no saben discernir la diferencia entre oratoria y unción espiritual. Jesús está hablando aquí no de oratoria, de unción espiritual. Cuando hay unción espiritual, eso quiere decir que esa palabra va a tener un impacto espiritual. No va a llegar solamente a la cabeza, va a llegar al corazón, va a provocar un cambio en la vida de la gente, va a realizar transformación en la vida de los que lo oyen. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús empieza declarando que su mensaje tiene una audiencia particular. Vivía en una época en donde los ricos eran privilegiados, en donde los ricos pensaban que lo tenían todo y por tanto no necesitaban ni a Dios. Vivían escondidos en esa falsa seguridad que da el dinero. Y Jesús dice, los pobres, los marginados, los enajenados sociales, los que nadie les da atención, para ellos tengo buenas noticias. Las buenas noticias del reino de Dios. Y además de eso, Jesús dice, me ha enviado a sanar. Ahora, siempre que pensamos en sanidad, pensamos en sanidad física, ¿verdad? De enfermedades físicas. Pero es que el Mesías, Jesús, no solo vino a sanar a un paralítico, a un sordo, a un ciego. Jesús también vino a sanar las heridas internas del ser humano, las que no se ven a veces en lo físico. Puede haber personas hoy día que tú los ves físicamente muy bien. No son paralíticos, no son ciegos, no son sordos, no son todos los defectos físicos. Tú puedes ver que no los tienen, pero tienen incapacidades emocionales. Son personas con profundos problemas emocionales. Y Jesús dice, yo he venido a sanar a esa clase de personas también, a los quebrantados de corazón, a personas que han pasado por experiencias muy duras en la vida, personas que han sido golpeados por la gente, heridos por relaciones, tal vez heridos en su infancia por maltrato de sus padres, tal vez heridos y maltratados por un ex, como dicen por ahí, un ex esposo, una ex esposa, una relación
tóxica, como dicen también, mala, fea, con la que tuvieron tal vez en el pasado y están heridos. Tal vez heridos también hasta por la religión, porque hay religiones que dañan, que no hacen bien a las familias, dividen y destruyen más bien. Y Jesús dice, yo he venido a sanar a esos, a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Esa es la palabra clave del Mesías, libertad a los cautivos. Como le digo, a que puedan salir del cautiverio emocional, que puedan superar los problemas emocionales que los han atado toda la vida. Mire, yo no tengo nada en contra de los psicólogos, pero te voy a decir una cosa, tengo familiares psicólogos inclusive. Mi esposa estudió psicología y tengo familiares. Pero te voy a decir una cosa, los psicólogos trabajan más con la parte mental, no con el espíritu. Entonces, te pueden ayudar con ciertas técnicas, con ciertas terapias a manejar un poquito algunas situaciones. Pero hay heridas más profundas, hay sentimientos, hay situaciones emocionales muy profundas. Como el mismo Sigmund Freud, el mismo fundador de lo que es la psicología moderna, se dice, él reconoció que el ser humano tiene áreas muy profundas. Él le llamaba el superego, el ego y esos niveles de cosas más profundas, lo que está en el consciente, el subconsciente y el inconsciente, decía Freud. Y él mismo ni él podía con él mismo. Él mismo trataba, hasta usó drogas y terapias de hipnotismo y de todo para ver si él mismo se sentía mejor. Porque es que en realidad ese llamado inconsciente, ahí solamente puede penetrar el Espíritu de Dios. La misma persona de Dios, el que te creó, es el único que puede sacar toda la basura que ha causado en tu vida cosas del pasado o del presente inclusive. Pregonar libertad a los cautivos. Claro, Él quiere libertarte de cautiverios tan feos, tan tristes como la drogadicción, como el alcoholismo, pero es más allá, es más que eso. De hecho, yo te digo una cosa, el alcoholismo y la drogadicción son como, ¿qué te puedo decir? Como las manifestaciones externas de un problema interno más profundo. La raíz, puedes tratar con la adicción, pero la raíz está ahí y hay que ir al fondo, a la raíz de por qué la persona ha caído en alcoholismo o en drogadicción, en depresión y todas esas ataduras que el enemigo pone en la vida de la gente. Y Jesús dijo, yo he venido a eso, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, porque vivimos en un mundo donde hay de todo eso. Hay toda clase de cegueras físicas, cegueras espirituales, peor todavía. La gente puede decir, sí, Jesús sanó ciegos, pero recuerde, cuando Jesús sanó ciegos, también les habló a su alma, también les dijo, vete, no peques más, porque sabía que era más que lo físico, era interno, en el alma el problema. Vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Estar oprimido significa que lo estén a uno apretando, ¿verdad? Que lo tengan, ¿verdad que usted ha tenido como, para ilustrarlo, un dolor de muela? Cuando has tenido un dolor de muela, te siente como que ese dolor de muela te aprieta todo el cuerpo, no solo la boca. Así es la opresión. Cuando hay opresión en el corazón, te afecta a todos los aspectos de la vida. Y por eso las personas oprimidas no funcionan. No pueden funcionar bien como esposo, como esposa, como hijos, como ciudadanos. La persona oprimida vive en un mundo enclaustrado. Uno viene a funcionar como padre, como esposo, como ciudadano, cuando es libre internamente, libre en el corazón. Libertad a los cautivos. El famoso líder surafricano Nelson Mandela, él fue mandado a una prisión, a una isla.
Y él dijo, es una de sus frases famosas, él dijo, yo voy a estar en una prisión física, pero no voy a permitir que mi corazón esté aprisionado por el odio. Él podría haberse hecho un esclavo, un preso del odio. Tenía razones justificables por todas las cosas que le hicieron, pero él decidió no permitir eso. Y cuando fue libertado de la prisión física y volvió a tomar la posición de presidente en Sudáfrica, todos tenían miedo, los enemigos de él. Tenían miedo, pensaban, ahora nos va a mandar a fusilar, o nos va a mandar a todos a la cárcel para que veamos, nos va a dar agua de nuestro propio chocolate, como dicen, y nos va a mandar a la cárcel a todos. Y no, él hizo una amnistía y perdonó a todos sus enemigos. Porque él era libre en su corazón. Ahí está la diferencia. A eso es lo que Jesús se refiere cuando habla de libertad a los cautivos. Isaías 61:1 es el texto al que Lucas se refiere, cuando Lucas menciona lo que Jesús habló en la sinagoga. Ahí el profeta señalaba hacia un futuro, hacia el futuro de lo que Jesús lograría hacer, traer libertad a todos los que se encontrasen atados por las cadenas del pecado. Isaías anticipó el ministerio de Jesús. Isaías afirmó quién es el Mesías, para qué venía el Mesías. Cuando Jesús se para en esa sinagoga y dice lo que dice, está diciendo se cumplió. De hecho, en el contexto de la lectura, Jesús lo dice. Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura, una más de las profecías cumplidas en la vida de Jesús. En esa sinagoga se cumplió ese día. Aleluya. Por eso lo llamamos Mesías. Y el Mesías es un Mesías libertador. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la mayor identidad de Jesús? Es la de libertador. Podemos verlo en los evangelios en muchas ocasiones. Por ejemplo, Mateo 4:24 dice, le trajeron todos los que tenían dolencias, diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. O sea, le traían lo peor. A Jesús no le traían a alguien con dolorcito de cabeza por ahí. No. Le traían los más duros casos. Toda clase de dolencias. Dice diversas enfermedades. Así que cualquiera, usted, name it, como dicen en inglés. Como hoy día hay personas que dicen, ay no, pastor, pero es que lo que yo tengo, dice el médico, es que esa es una enfermedad rara, que no se han ni encontrado cura para esa enfermedad. Ok, no importa si no han encontrado cura. Jesús tiene el poder para sanar esa enfermedad rara, que tú le llamas rara, o que los médicos no se han dado cuenta de qué se trata. Tormentos, personas que viven con pesadillas, inclusive que no pueden ni dormir, que están con traumas, con tormentos duros por experiencias vividas, a veces experiencias de un accidente, o algunos que han ido al ejército, a la guerra, y han visto cosas allí en esos ambientes de la guerra, o vivido en países donde hay mucha persecución política, religiosa, etcétera, y han visto cosas muy feas, y viven con temores, viven en tormentos. El otro día yo hablaba con una persona que es cristiana, y me decía, pastor, el Señor tiene que tratar conmigo, porque vivo todavía como con un temor a veces, porque él vivió una vida en el pasado no muy ordenada, y dice, pastor, yo tengo enemigos, entonces cuando yo voy a un restaurante, pastor, yo me siento atrás, pegado a la pared, siempre, y viendo hacia el frente a la puerta del restaurante, por si acaso entra uno de esos enemigos que tengo, y pastor, mejor no coma conmigo porque usted se pone a riesgo. Entonces hay gente que vive así. Eso me lo dijo a mí un miembro de la iglesia allá en Texas, cuando era pastor en Texas. Viven con temores, atormentados por situaciones que han vivido. Los endemoniados, esos son los peores casos. Ahí sí no hay psicólogo,
Ahí no hay psiquiatra, endemoniados. Mire, aquí han habido casos muy conocidos, muy famosos. En New York hay uno que le llamaban el hijo de Sam. Tal vez han oído de ese caso, no sé. El hijo de Sam. Era un asesino en serie y está todavía en la prisión en California, el hijo de Sam. Pues este hijo de Sam se convirtió en la cárcel. Ahora lo entrevistan y no pueden creer cómo él habla. Un siervo de Dios, un hombre de Dios lo estuvo visitando, un capellán, y lo ayudó a entregarse a Cristo. No lo van a soltar, no lo van a dejar salir al hijo de Sam por los antecedentes que tiene, pero él ya no habla igual, no piensa igual, y él mismo dice que él antes, cuando cometió los crímenes, escuchaba una voz en su mente que le decía: mata a este, haz esto, que lo guiaba a hacer lo que él hacía. Era un endemoniado, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y es que Cristo es el único que hace eso. Cristo es el único que hace eso. En mi experiencia pastoral, le puedo contar testimonios de personas con ataduras muy, muy fuertes. Una vez me tocó visitar a un hombre en una cárcel, por cierto, de máxima seguridad, allá en mi país. También en una isla, la isla San Lucas le llaman. Ahí mandaban a todos los peores criminales. Y me dijo el guardia de la cárcel: si usted va a esa celda o a esa parte de la cárcel, es a su propio riesgo. Eran casos bien duros. Y ahí se convirtió al Señor, uno de esos peligrosísimos reos que en ese tiempo lo tenían. Después murió, años después, murió ahí en la cárcel. Endemoniados igual. Y solo Cristo lo hace. En una ocasión me llaman, era pastor en los lagos de Heredia, en Costa Rica. Y a la medianoche nos llaman, nos tocan la puerta: pastor, venga, porque ahí está, no voy a mencionar nombres para no involucrar los casos reales, pero ahí está fulano de tal, ya usted sabe quién es. Un muchacho que en la comunidad lo conocían como el loco. Él se subía a los techos de las casas y andaba brincando de un techo al otro. Y venían los del hospital psiquiátrico y lo agarraban a la fuerza, le ponían la camisa de fuerza y se lo llevaban. Y así vivía este muchacho. Pero sus familiares eran cristianos y venían a nuestra iglesia. Su hermana venía a nuestra iglesia. Y fue la que llegó a buscarme: pastor, haga algo por favor. Y yo dije: Señor Padre, ¿yo qué puedo hacer si ni los psiquiatras han podido con él? Pero el Señor me dijo: no, es que no vas en tu fuerza. Tú no puedes hacer nada. Pero tú tienes a Cristo, el poder, la autoridad, al que predica, ¿sí o no? ¿Es verdad o no es verdad que ese Cristo que dices tiene poder? Entonces me salgo y me voy y lo veo subido en el techo y la gente abajo gritándole y él entonces, donde me ve, él me reconoció y se tiró del techo al patio. Entonces me dice la hermana: pastor, yo le abro, vaya por detrás de la casa. Para hacerte la historia corta, estaba en una esquina en el patio, en un rincón, así todo encogido. Y me dice: yo te conozco, déjame tranquilo. Y entonces yo empiezo a decirle su nombre y a decirle: no, Cristo quiere que seas sano hoy. Cristo quiere que seas salvo hoy. De pronto cambió la voz. Dejó de hablar como él hablaba, cambió a una voz muy horrible y empezó a hablar en plural. Y a decirme: estamos aquí, no nos vamos a ir, en plural. Ahí fue cuando me di cuenta que estaba lidiando, bregando con un endemoniado. Y ahí fue donde entonces tuve que ejercitar mi fe, cubrirme con toda la armadura de Dios y reprender a esos demonios. Eso hice en el nombre de Jesús. De pronto este hombre bajó su actitud, empezó a llorar y empezó a decir: ayúdame Señor, yo creo Jesús.
Y antes de eso hizo un alarido, hizo un grito, y eran los demonios, seguro, que se fueron. Pero él empezó a llorar. Entonces entraron los del hospital psiquiátrico y les digo, váyanse, no los necesita. Se quedaron viéndolo, siempre estaban acostumbrados a que tenían que amarrarlo y todo, y lo vieron calmado, tranquilo, y dijeron, ¿qué le pasó? ¿Le dieron alguna medicina? No, oramos por él, en el nombre de Jesús, nunca más van a volver a tener que venir a llevárselo. Y así fue, nunca más tuvieron que venir a llevarse a este hombre. Tenía un talento tremendo con la guitarra, y empezó a venir a la iglesia, y empezó a ser parte del ministerio de alabanza y adoración. Por ahí tengo un cassette, de esos cassettes viejos, donde grabé una canción con él tocando la guitarra. ¿Recuerda ese canto, Cordero? Cordero. Él la cantaba conmigo. Entonces yo te puedo decir, no te lo digo por jactancia, sino como testimonio, de que en verdad, Cristo rompe las cadenas, es el Mesías libertador. Yo no tenía ningún poder, como ningún psiquiatra tenía con este hombre que se subía en los techos. Y después de ahí nunca más se volvió a subir a un techo. Después de ahí se subía al altar, con su guitarra, a cantar y alabar al Señor. Mateo 4:24, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. ¿A quién los traían? A Él. No me los traiga a mí, al pastor José Matamoros, tráigalos a Él. Ahora, yo estoy aquí para, en el nombre de Jesús, presentarlo a Él. Yo lo presento a Él, no a mí mismo, a Él. Y lo sanaba. Y también salían demonios de muchos. Ahora recuerde, los demonios no siempre son manifestados en maneras así como ese que se subía en los techos. Yo he conocido casos de personas con ataduras demoníacas que lo manifiestan de otra manera. Lo manifiestan riéndose, burlándose de los cristianos, de la iglesia, etc. El otro día en un chat de Facebook que me metí, estaban hablando algo feo de las cosas de Dios y tuve que apologetizar, como dicen, meterme a decirles un par de cosas. Y había un hombre que la agarró conmigo y empezó a responderme. Me meto a chequear su Facebook, su perfil de Facebook. Tenía hasta el símbolo del satanismo en su perfil de Facebook. Entonces yo dije, ya veo de dónde viene. Ya sé por qué está tan molesto con lo que he dicho acerca de Dios. O sea, los endemoniados se manifiestan de muchas formas. Pueden tener una boca sucia simplemente y reaccionar negativos. Por eso a las cosas de Dios. Libertad total. Es lo que Cristo da. Es lo que el Mesías trae. Libertad total. Poner en libertad a los oprimidos. En el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra libertad es eleuteria, que en real significado significa soltar, perdonar, despedir. O sea que para ser libre tienes que hacer ¿qué? Soltar, perdonar, dejar ir. Una de las formas en que el enemigo ata a las personas es por la falta de perdón. Es por no soltar cosas que han pasado en su vida, cosas emocionales. Es por no despedir lo que debieran de despedir de su ser interior, de su corazón. Por guardar, seguir archivando, guardando cosas que ensucian su vida. A quien ha sido golpeado, herido, maltratado, quebrantado. El Señor quiere que sueltes, eleuteria, suelta, eso es lo que quiere decir en griego, ¿verdad? La persona que está bajo un yugo, bajo un manto de tristeza, de miedo, de dolor, de decepción, que vive en ese mundo oscuro por los fracasos emocionales o materiales en su vida. Y que dice, ya yo no sirvo, ya yo no valgo para nada, ya yo estoy marcado o marcada. No, nadie está desechado o desechada si viene al Mesías, a Cristo. El que cambia, como dice un corito que cantamos, ¿verdad? Tu lamento en baile.
Aleluya, aleluya. Esa es la realidad. Jesús también dice en el contexto de ese mensaje en la sinagoga, dice que Él vino a predicar el año agradable. Oh, nosotros aquí hemos pasado 2 años no muy agradables, ¿verdad? El 19, el 20, el 21 todavía, varios años ya que no son muy agradables. Ya sabemos por qué, por la pandemia y todo eso. Pero fíjate, Jesús dice que Él viene a predicar el año agradable. ¿Por qué no declaramos eso? Que el año que estamos viviendo y el año que viene va a ser el año agradable. Cuando tú cumples años y soplas esas velas, esas candelas entre tus deseos, ¿por qué no dices, Señor, que sea un nuevo año agradable? No importa cómo fue el anterior, pero que sea un año agradable. En el contexto judío, ellos entendían esto del año agradable diferente a usted y a mí. Ellos hablaban del año del jubileo, del año jubilar le llamaban. Era un año en el que se perdonaban todas las deudas, eran libertados los esclavos, era un periodo de perdón y de libertad. Un día voy a predicar sobre ese tema más profundamente, sobre el concepto del jubileo. Ojalá nuestros países lo practicaran, ¿verdad? El IRS sobre todo. Hiciera un jubileo. O las deudas de educación que tienen muchos estudiantes. Hicieran un jubileo. Porque eso hacían los judíos. En el año del jubileo se borraban las deudas que la gente tuviera, el uno con el otro. Ahora, no solamente eran las deudas materiales, también se daba perdón a las personas. Los presos les daban otra oportunidad. Los esclavos les daban una carta de libertad en el año del jubileo. Qué lindo eso. Qué lindo que haya jubileo en la vida de la gente. Y Jesús dice allí, yo he venido a traer el año agradable del Señor. Entonces, el Mesías, ¿qué nos trae? Nos trae perdón, gracia, libertad, restauración. Todo eso trae el Mesías. Cuando alguien te diga quién es el Mesías o qué vino a hacer el Mesías, eso vino a hacer. Eso vino a hacer. Ahora no puedo completar mi sermón sin también hacerte notar que esa misión mesiánica no era solo de Jesús. Que Jesús nos pasó a nosotros ahora, como iglesia, la misión mesiánica. Sí, la misión de Jesús de traer libertad, restauración, perdón en un mundo quebrantado en el que vivimos, también es nuestra como iglesia. Es tiempo de publicar libertad a los cautivos en el mundo en que vivimos. Yo no soy un predicador que voy a estarte hablando solo de maravillas, de prosperidad y de todo eso, pero sí te voy a hablar de libertad espiritual. De libertad espiritual. Porque esa es la mayor prosperidad que alguien puede tener. Cuando tienes libertad espiritual, lo demás viene por añadidura. No esperes tener abundancia material solamente si vives todavía mal espiritualmente. ¿Se acuerdan del joven que se encontró con Jesús y que Jesús le dice, ven y sígueme? Y él le dice, espérate, pero ¿y mis riquezas? Pues tenía muchas riquezas materiales. Y Jesús le dice, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? Y él contesta, yo los guardo todos desde mi juventud, pero le faltaba algo, una cosa te falta, le dice Jesús. Y eso era ser más generoso con los demás. Si no traemos ese mensaje, no somos iglesia entonces hoy día. Si no logramos la tarea de proclamar libertad a los cautivos, no estamos haciendo la tarea. No estamos para entretener al mundo, estamos para rescatar al mundo. Eso sí, con el mensaje del Evangelio. Conclusión, Juan 8, 35, 36. Ahí Jesús dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. Esa es una afirmación, poderosa de Jesús. En ella hace ver, hace notar que no hay otra manera de ser libre si no es por Él, por el Hijo, por Cristo. Que puedes aparentar ser libre, pero no lo eres si Cristo no te ha hecho libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo no queda en la casa, el Hijo sí. Dios no te trata ahora por eso como esclavo, sino como hijo. Dios solo tiene hijos, no tiene esclavos. ¿Qué eres tú en tu relación con Dios? ¿Hijo o esclavo? Esclavo de otras cosas. No has entendido entonces lo que es ser hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tienes que ser libre, libre. Ahora, cuando digo libre, reafirmo, no me refiero al libertinaje. No, eres libre para vivir una vida plena, pero eso implica saber diferenciar lo que te ata. Ser libre no es vivir como me da la gana, no es vivir a mi manera, no, se trata de saber dejarse guiar por Dios entonces y hacer lo que Dios quiere que yo sea. Esa es la diferencia. Eso es lo que hizo el Mesías cuando dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha dado la unción para dar libertad a los cautivos. Hoy esa promesa está disponible para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Oremos y pidamos al Señor que así se haga. En esta mañana o en este día, Señor, permite que tu palabra, esa que declaraste allí en la sinagoga, se haga efectiva en la vida de alguien. Alguien que necesite libertad, hoy permite que la libertad se haga plena en su vida. Señor, que hoy se rompa toda atadura, todo vicio, toda cadena, pero también toda atadura emocional, todas, Señor, traumas del pasado en la vida de alguien, hoy sean sanados. Sanidad física, si alguien la necesita, Señor, también. Demonios tendrán que irse ahora mismo. En el nombre y la autoridad de Jesús se van. Son lanzados al fondo del abismo. En el nombre y la autoridad de Jesús, todo demonio que esté atando la vida de alguien en este momento y que ha escuchado esta palabra. Pero también, Señor, que a partir de hoy, el que ha escuchado este mensaje pueda decir, Cristo, yo de hoy en adelante no soy esclavo, soy hijo. Haz esa declaración, afirma esa declaración. Hoy donde estés, ora, Señor, yo quiero vivir libre como un hijo tuyo. Quita todo lo que estorbe, rompe toda cadena, todo lo que oprima mi vida, lo cancelo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Dios. Bueno, si usted ha hecho esa oración, siempre le digo, no es en vano. Dios está obrando en su vida en este momento. Y quisiera saberlo, cuénteme, dígame, pastor, algo pasó hoy con ese mensaje que usted dio. Dios está actuando en mi vida, sí. Escríbame ahí en los comentarios de este video. Recuerde, somos la Iglesia Cristiana Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en Apopka, Florida, al norte de Orlando. Te esperamos el próximo domingo que te conectes con nosotros o que nos visites aquí en Apopka en el 750 sur de la Roger Williams Road. Pastor José Abdiel, Dios te bendiga.